Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy la profesora Liliana Rodríguez y bueno, pues esta clase o asesoría en línea va a hablar sobre las generaciones de derechos humanos. Y bueno, pues estas se dividen en cuatro. Hay diferentes teorías, pero a la que más me gusta o la que más creo que puede ser fácil de entender es esta clasificación de cuatro. Y bueno, vamos a ver cada una de ellas, pero también en qué tiempos y qué situaciones llevaron a la generación de estas derechos humanos. Tenemos a la primera, esta es la generación de los derechos civiles y políticos. Se da después de la Revolución Francesa en 1789 y que nace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, garantizando derechos como la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica. Ya la segunda generación nace muchos años después, es después de la Segunda Guerra Mundial y el documento que se crea es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Aquí se le va a llamar a la generación de los derechos económicos, sociales y culturales, donde se va a garantizar la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la recreación. Posteriormente, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se promete que no va a volver a haber una guerra entre todos los países, una tercera guerra mundial, sin embargo en la práctica sí ocurre, la Guerra Fría. Y ojo, que la Guerra Fría no es la que se libera en el Polo Norte entre pingüinos y osos polares, es una guerra, una lucha armamentística, científica, y de ideologías entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es durante la década de los 70 y bueno, en esta el derecho que se va a consolidar es la autodeterminación, donde se va a respetar la diversidad cultural, la cooperación, la solidaridad y solidaridad internacional y la paz. Y ya para la cuarta generación de derechos humanos que podríamos hablar que fue a partir de los mediados de los años 80, pues justo todo este desarrollo científico, tecnológico, pues va a dar pie a la bioética, al derecho a las tecnologías de la información, las TICs, ¿no? Y bueno, pues estos derechos humanos ante la ciencia y la tecnología. Aparecerán conceptos como la educación continua, el salario ciudadano, donde se garantice ya no solo la calidad de vida en un ambiente sano, sino en todos los aspectos, social, psicológico, educación para los ciudadanos. Incluso vamos a ver que hay programas como la Agenda 2030. Vamos a dar una explicación más a fondo de cada una de las generaciones. Les decía que en 1789, siglo XVIII, también conocido como siglo de las luces, tenemos monarquías absolutistas como la de Francia, donde estaba el buen Luis XVI y su esposa María Antonieta, monarcas absolutistas, y bueno, la situación es que con el pensamiento ilustrado, donde se pugnaba por un sistema de soberanías, democracias, el pueblo se reúne en situaciones de pobreza, de inconformidad, y más estas ideas ilustradas, pues forman justo esta iniciativa de la Revolución Francesa, donde, bueno, pues el pueblo va a buscar un verdadero bienestar. Y bueno, pues ¿a qué derechos se llegan durante esta guerra y con esta declaración? A la libertad de expresión, la libertad de elegir a tus gobernantes, de manifestar tu inconformidad si es que esto no hacían bien su trabajo, a la igualdad de clases, que siendo el pueblo, los artesanos, los obreros, los campesinos, la clase burguesa, quienes sustentaban la mayor parte de la población, pues que ellos tuvieran la capacidad de elegir a sus gobernantes y no lo hiciera el primer estado, que era el clero, y el segundo estado, que era la nobleza, que ellos eran, aunque un porcentaje muy pequeño de la población, quienes tomaban las decisiones, siendo el tercer estado, que era el pueblo, el que era en su mayoría la gran parte de la población y quienes debían de establecer la forma de su gobierno. Aparece también la seguridad jurídica, procesos legales que garantizaran un acceso a la justicia al pueblo. Y bueno, vamos a ver que suceden diversas situaciones con la Revolución Francesa, la guillotina, las revueltas, pero esto además de la independencia de las 13 colonias en 1776, van a permitir que muchas colonias de Inglaterra, de Francia y de España pues buscaran su independencia, como lo fue México en 1810.
continuamos con la segunda generación de derechos humanos y bueno, ¿qué ocurrió aquí? Las nuevas potencias, los nuevos estados que querían la repartición del mundo, que tenían países imperialistas como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, pues estaban viéndose un poco preocupados porque nuevas potencias como Japón con Hirohito, Alemania con Adolfo Hitler y la propia Italia con Benito Mussolini, pues buscaban ahora repartirse este mundo. Y entonces da a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los países aliados, que son los que ganan la Segunda Guerra Mundial, pues prometen que no va a haber una tercera guerra mundial, se crea la Organización de las Naciones Unidas y bueno, pues aparece este documento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948 y bueno, pues aquí se va a garantizar la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la recreación, son también conocidos como los derechos económicos, sociales y culturales y que justo porque buscan proteger estos derechos de los habitantes, de los hombres, de los seres humanos, porque justo esta Segunda Guerra Mundial da pie a violación, no se garantiza el mismo estilo de vida y bueno, esta promesa de que no va a haber una tercera guerra mundial. Los ganadores son los que se reparten el mundo, sin embargo vamos a tener a dos grandes, los socialistas, que es la Unión Soviética, y los capitalistas, Estados Unidos. Y bueno, esto da pie a una tercera generación de derechos humanos. Sucede la Guerra Fría, ¿no? Esta Guerra Fría se va a llamar así porque nunca hubo una confrontación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, mañosamente ocupaban, ¿no?, su economía, su ideología para implantarla en otros estados. Tuvimos Revolución China, Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, donde se sabía que estos dos países eran los que intervenían, que querían imponer su ideología. Sin embargo, pues nunca hubo un enfrentamiento entre ellos, pero sí manipularon a otros estados para imponer su forma de pensar. Se da en la década de los 70, cuando estos organismos internacionales empiezan a crear instituciones como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la UNICEF, entre las más mencionadas ahorita, pero también los tratados internacionales, ¿no? Convenciones de los derechos de los niños, de las mujeres, de los migrantes, entre algunos por mencionar. Y bueno, aquí también algo que se buscaba defender era la autodeterminación, que cada estado respetara a los otros. No importa si no estaban de acuerdo con mi ideología, con mi cultura. Si yo pensaba que el estado de Vietnam vivía en una extrema pobreza, que no había democracia, yo tenía como estado que respetarlo. No me puedo involucrar. Debo de permitir y de respetar su diversidad cultural. Debemos, entre los más fuertes, los países centrales o antiguamente llamados los países de primer mundo, ser cooperativos, solidarios y garantizar la paz a los estados periféricos o llamados anteriormente de tercer mundo. Y bueno, pues llega la cuarta generación de derechos humanos, que hablábamos que se da su pugna a mediados de los años 80, porque viene este desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Donde empezamos a hablar de la genética, la clonación, ¿por qué no? Hasta del embarazo subrogado, ¿no? De alimentos transgénicos y que justo hay que regular, ¿no? Vemos empresas como Monsanto que regaban su maíz ya alterado genéticamente y que luego reclamaban esos cultivos porque pues en derechos era parte de su producción o ellos eran quienes habían registrado esa semilla. Aparecen estos derechos ante la ciencia, la tecnología, el derecho al Internet, las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TICs. También aparecen el derecho a la educación continua o al salario ciudadano. En la Ciudad de México podemos ver que esta cuarta generación ya es palpable, es tangible. Por ejemplo, el salario ciudadano lo podemos ver con becas que dan a estudiantes o a trabajadores que han perdido el empleo por medio del seguro de desempleo. E incluso ante esta época de pandemia, también la podemos observar cuando el Estado dice, ok, entiendo que no he generado las fuentes de empleo que garanticen que tengas un alimento, una vivienda digna, a derecho a la salud, y entonces durante 6 meses yo te podré dar algún apoyo económico para que puedas llegar a ese propósito, porque es mi finalidad como Estado,
como gobierno, garantizar el bienestar de los habitantes. Cuando hablamos de educación continua, pues justo reformas como la del 2011, ¿no? Donde la educación en el artículo 3 va a ser obligatoria, ya no hasta la secundaria, sino hasta el bachillerato. ¿Por qué? Porque en un pueblo, en una nación donde no se promueve una educación continua, pues nos quedamos con una educación básica y eso nos va a llevar a trabajos también pues no más desarrollados, a que sigamos en el campo o en actividades de obrero y no creamos tecnología. Y entonces el Estado dice, es obligatorio que estudies hasta el bachillerato, pero no tanto para los particulares, sino hasta para el propio Estado. Garantizar educación laica, gratuita, para esta población. Y no solamente sería hasta el bachillerato, seguir creando otras instituciones. En la Ciudad de México, la SECTEI, Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, lleva un proyecto desde hace 2 años donde establece universidades, el Instituto Rosario Castellanos, por ejemplo, en el cual va a garantizar la educación superior para los habitantes de la Ciudad de México, además de la Universidad de la UACM. Ahí tenemos un ejemplo de una cuarta generación de derechos humanos, como es la educación continua. Y bueno, se debe de garantizar en esta cuarta generación una calidad de vida y un medio ambiente saludable. ¿Dónde lo podemos observar? Por ejemplo, tenemos los objetivos de la Agenda 2030. Esta agenda que es una promesa, es una obligación para los estados pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas de poner fin a la pobreza, de salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, acceso a agua potable, trabajo decente y crecimiento económico, educación de las desigualdades, reducción de las desigualdades, protección y consumo responsables, análisis, alianzas para lograr los objetivos, vida de ecosistemas terrestres, vida submarina, acción por el clima. Y se dan cuenta cómo en esta Agenda 2030, en la que también obviamente participa México, se van a garantizar estos derechos de cuarta generación. Vamos a ver entonces, chicos, que pues justo el Estado es garante. ¿Cómo hemos transicionado en estas 3 generaciones de derechos humanos donde al principio buscábamos tener libertad, tener igualdad, seguridad jurídica? Posteriormente que se garantizaran derechos básicos como la vivienda, la salud, la educación. En la 3ª generación que se respetara nuestra cultura y en esta 4ª generación que se siga garantizando el bienestar de los habitantes. Vamos a ver en nuestra siguiente cápsula los derechos humanos y las garantías que nos otorga la Constitución. Anteriormente, hoy que ustedes muchos recordarán que eran conocidas como las garantías individuales y garantías sociales. Sin embargo, desde el 2011 que se da la reforma a la Constitución, se van a entender como los derechos humanos y las garantías que protege la Constitución y los tratados internacionales. Bueno, pues les agradezco mucho y los invito a que no dejen de seguirnos en nuestro canal, en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo lunes en una cápsula más. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego.